Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a su programa Corban Radio. Hoy vengo para decirte nuevamente, alégrate y gózate, porque este es el día que nuestro Adonai hizo para ti, como lo dicta el Salmo 118:24. Hoy y siempre, amigo, amiga, tú y yo podemos ser tan felices como tú y yo decidamos serlo, porque esto es así como el perdonar, así como el amar, como el querer, es tan solo una decisión. Hoy y siempre, así es, porque tenemos el libre albedrío y con él tú y yo podemos hacer lo que nosotros quieramos. Yo te invito a que lo que quieras, lo que tú decidas, eso sea el ser feliz. Quédate aquí junto a nosotros, quédate en sintonía de tu radio Bendición Estéreo en el 103.3 FM. Aquí juntos tú y yo, agradecidos con nuestro Padre Celestial, agradecidos con nuestro Abba Kadosh por este regalo de la vida que ha dado el día de hoy a nuestra existencia. Aquí dentro de este regalo que nos da, pues nos encontramos en este reino plano que el Señor ha decidido otorgarte a ti, otorgarme a mí. Juntos somos su máxima creación, su máxima expresión de amor para con todo lo que Él ha creado. Hoy tú y yo podemos disponer de la salvación, está a nuestro alcance con tan solo pedirle al Señor Jesucristo, a nuestro Yeshua HaMashiach, que esté con nosotros, pedirle a nuestro Yeshua HaMashiach que esté siempre dándonos de su gracia y de su misericordia. En esta ocasión, pues, continuamos hablando acerca de lo que hemos venido hablando en las últimas entregas, acerca de esta serie donde tú y yo podemos hablar una vez más lo que el Señor habla a nuestras vidas. Pero antes de decirte de qué estamos hablando, te comento que este programa es presentado en parte por la iglesia Corban Samar, que se encuentra ubicada en el centro comercial Beta, en lo que ahora es el Boulevard Josefa Ortiz de Domínguez, en ese centro comercial, en la plaza, en el local 6, justo donde antes era la escuela Punto México. Para mayores referencias tenemos a un costado la Universidad UNEA y podrás encontrarnos en la mera esquina del centro comercial. También te pedimos que nos visites en Facebook, en La Voz de los Milagros, donde la palabra voz está escrita con la letra S. También te invitamos a que nos sigas en Bendición Radio, La Voz de los Milagros, también otra página que ponemos a tu disposición, y Corban Radio, nuestra página de repetición. También ponemos a tu disposición nuestro canal de YouTube, también se llama Corban Radio. Entra, regístrate, suscríbete y regálanos un me gusta. Y si aparte nos ayudas a compartir, pues de esa forma estarás trabajando en equipo con nosotros, de esa forma estarás ayudándonos a compartir el Evangelio. Te lo agradece todo esto que te estoy pidiendo en esta ocasión, el que habla tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, que como siempre, amigo, amiga, te digo, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Pues nuevamente nuestro Adonai hablando acerca de la plenitud. Hemos estado hablando acerca de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo y también de el estar en Cristo, pero completos en Cristo. Esta viene siendo la tercera parte de nuestra continuación. El día de hoy me complace, luego de saludarte, pues continuar con el mensaje que tenemos pendiente. El deseo de nuestro Señor, amigo, amiga, hoy es que tú y yo vivamos en su amor, que tengamos paz, por supuesto, que seamos prosperados como Dios dice, porque Dios tiene los mejores deseos para nuestra vida. El principal es que alcancemos la salvación de nuestra alma, y así el enemigo, que siempre buscará el cómo confrontarnos, el hacernos caer, pues tú y yo estaremos tomados de la mano de Dios. Y para que juntos tengamos la idea de la realidad del amor, para evitar caer, Cristo ha nacido en nuestros corazones y busca que el Señor Dios Todopoderoso, en su forma de vivir hacia nosotros y nosotros nuestra manera de vivir hacia Él, sea de acuerdo a la voluntad que Él tiene. Que sigamos sus mandamientos y que perseveremos en la fe hasta el fin de nuestra vida en este reino plano. Así gozaremos de una eternidad con Dios, donde podemos disfrutar, donde vamos tú y yo a disfrutar de esa eternidad, pero le vamos a adorar para siempre. Eso es lo que buscamos, eso es lo que estamos aprendiendo, y con este programa, aparte de compartir los valores para que realcemos esos valores familiares, compartimos los valores bíblicos. De esta forma, mientras llega el día en el que tengamos que partir, pues estaremos contribuyendo en nuestra sociedad para que nuestra sociedad
siga creciendo espiritualmente, se siga componiendo, porque nuestra sociedad se encuentra descompuesta. Se encuentra descompuesta porque, como siempre te lo digo, en algún momento alguien decidió sacar el tema Dios de las escuelas. Era necesario que saliera el tema religión, porque religión nos salva. Pero sacar la religión de las escuelas era un acto acertado, más no el sacar el tema Dios. Y a causa de esto, la sociedad se ha ido descomponiendo. Y si le sumamos que en los hogares los padres también han olvidado de instruir al pequeño, como lo dice su palabra, amigo, amiga, que el Señor nos invita a que tú y yo como padres instruyamos a nuestros pequeños para que nunca se aparten del camino de Dios, aun cuando ya fueren grandes. Mientras llega el día en el que tengamos que partir, pues tú y yo podemos hacer esto, amigo, amiga, el realzar los valores de la sociedad a través de la palabra de Dios. Y lo hacemos tú y yo juntos cuando nos ayudas a compartir el mensaje en nuestras publicaciones, en los videos, en cualquiera de las publicaciones. Hoy, amigo, amiga, el Señor desea que vivamos en su plenitud y que gocemos de su gloria aquí en este reino plano, como algo de adelanto, adelantándonos a lo que viviremos allá en el cielo. Es verdad que el enemigo multiplica sus esfuerzos para hacernos tropezar y para alejarnos de nuestro Abba Padre, pero más poderoso es Dios, que cuida de cada uno de nosotros, que vela, que Él cuida de su rebaño. Nuestro Adonai nos creó para ser y vivir felices. Nos creó para ser y para crecer sin límites, pero con la caída del ser humano ante el pecado, pues las cosas han cambiado. Con la caída del ser humano ante el pecado, pues se crearon los límites que hoy están impuestos en el espíritu humano. Pero en Cristo somos seres sin límites y sabemos que para ser completos tendremos que derribar todas y cada una de las limitantes que nosotros mismos nos hemos puesto por escuchar las voces de nuestros adversarios y del enemigo de nuestras almas. Una vez, amigo y amiga, una vez que entendemos que para llegar a ser completos en toda la plenitud de Cristo, pues tenemos que prepararnos para poder crecer. Tenemos que prepararnos conscientemente y buscar absorber todo el conocimiento que va llegando a nosotros de manera divina. Absorber todo el conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que nos sea posible, y es cuando entonces llegamos al entendido. Es a lo que yo le llamo, como te decía la vez pasada, a ese pop-up, o también te decía que suelo llamarle puff, o cuando truena la palomita. Déjame te explico esto que suena un poco chusco, pero es comúnmente dicho que cuando nos truena la palomita, utilizando esta expresión, solo es como una simil a como cuando tú y yo nos sometemos, así como un puño de granos de maíz es sometido a un horno, a un lugar caliente, pues ya sea una olla a presión o incluso un horno de microondas. Los granitos de maíz todos van convirtiéndose en palomita uno a uno. No es un proceso simultáneo en todas, pero sí es de manera individual. Y así, de manera individual, justo en el momento en el que ese granito de maíz pasa de grano de maíz a una hermosa palomita, es el momento en el que sucede en nuestros cerebros algo similar cuando leemos la palabra de Dios y podemos utilizar esa frase cuando Dios nos revela grandes misterios, o cuando el Señor nos da un rema de la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando la palabra de Dios se vuelve carne, cuando se manifiesta viva en cada uno de nosotros. Pues necesitamos buscar a conciencia este conocimiento del que te estoy hablando. Amigo, amiga, Dios te ha dado un potencial increíble para hacer de tu mente el instrumento más poderoso de bondad y de amor, para recordar sin dolor, para recordar el pasado como una enseñanza que hoy te ha hecho crecer en el amor verdadero, en la sencillez, en la humildad, en el reino de Dios. Todas las barreras que encuentres a lo largo del camino comenzarán en tu mente, no importa lo que haya pasado a tu paso, al paso de las vivencias. Lo que sí importa es hoy tu actitud, tu apertura a la gracia, tu deseo de salir adelante y sobre todo en oración, por estar con el Señor, para dejar que Él comience a animarte y fortalecerte, iluminarte, levantarte. Y sé que cuando
vaya a vosotros, llegaré con abundancia, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 15:29. En abundancia de la bendición del Evangelio en Cristo. Pablo en este pasaje escribió estas palabras a la iglesia de Roma. Él les estaba diciendo: no tengo duda de que cuando me encuentre con ustedes será la medida más plena de la bendición de Cristo. La medida más plena. Aquí, estas palabras de nuestro hermano implican algo que cada creyente debe de saber. Y esto es, que existen varios grados en la medida de la bendición de Cristo hacia nosotros. Algunos creyentes obtienen una medida plena de dicha bendición, lo cual es nuestra meta, la meta de todos. Todos deberíamos llegar a la medida plena de la bendición de Cristo. Sin embargo, algunos cristianos entran tan solo en una pequeña porción de esta bendición en Cristo. Como dice nuestro hermano Pablo en su carta a los Efesios también, Pablo nos encarece a toda la iglesia de Efeso para buscar la medida más plena de esta bendición. Pero a cada uno de nosotros, pues nos ha sido dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero aquí quiero hacer una aclaración. La palabra que se utiliza en griego para hablar de varón está mal traducida, porque realmente quiere decir a el ser humano perfecto. Y ser humano perfecto incluye al varón y a la varona, el Hijo de Dios perfecto, el ser humano varón y varona perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esto lo encuentras en Efesios 4, 7 al 13. Aquí, amigo, amiga, tú y yo tenemos que observar algo. En la palabra plenitud, aquí en estos pasajes que te he estado mencionando, la palabra que utiliza Pablo, que significa terminar la tarea de llenar por completo, es una palabra griega que significa terminar, a completar, llenar. Como cuando vas llenando un vaso de agua, cuando llega al borde alto está el vaso terminado de llenarse, ha sido completado en su llenado. Esta es la tarea que tú y yo tenemos que entender. Tenemos que ser llenos, así como un vaso de agua. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, donde el agua es el símbolo perfecto del Espíritu Santo, de nuestro Ruach HaKodesh, de nuestro Emmanuel, Dios con nosotros hoy en día. Así, buscar la plenitud de la bendición, esa bendición de Cristo en nuestras vidas. Pablo aporta en este tema, aporta unos granitos de arena muy importantes, una enseñanza muy prodigiosa cuando dijo: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos, en todos, como lo dice Efesios 4, 5 al 6. Sabes que siempre que te menciono un poco de la palabra, le parafraseo un poco en cuanto a lo que siento en mi corazón. En resumen, amigo, amiga, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en todos sus hijos. Y aclaremos que no toda la creación son hijos e hijas de Dios. Solamente aquellos a los que le creen, a los que han creído que Él se despojó en su vestidura de Dios, que nació, que vivió y que murió como hombre aquí en este reino plano, pero que al tercer día resucitó y que hoy se encuentra reinando a la diestra de Dios Padre. A todos los que creemos esto, a todos nosotros ha hecho hijos, y si hijos, ciertamente coherederos. Y esto en Cristo Jesús. Como dice Pablo, vendremos a Él y haremos morada en Él, como nos dice en Juan 14, 23. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en todos sus hijos. Jesús prometió que Él vendría esa deidad a nuestros corazones y que morará en cada uno de nosotros. Como siempre te digo, nuestro hermano Pablo, nuestro hermano mayor, nuestro hermano mayor en la fe, nuestro hermano Pablo, ha dicho algo que aclara cualquier duda. Aclara que todos tenemos el mismo acceso al Señor. Por lo tanto,
todos tenemos igual oportunidad de obtener su siempre creciente bendición. Y de hecho, todas y cada una de las vidas que están en Cristo, todos debemos incrementar continuamente a lo que Pablo le llama la bendición de Cristo. Esto no es un don en manera unilateral, no es un don que viene solamente de Dios, sino que mucho intervenimos nosotros en nuestra relación íntima, estrecha con nuestro Dios. ¿Qué medida, qué forma de relación tienes? ¿Cómo es esa intimidad que tú tienes con nuestro Señor? Debemos considerar, amigos, la increíble medida de la bendición de Cristo en la vida de Pablo. Nuestro hermano Pablo fue alguien muy especial y sigue siendo hasta nuestras fechas. Este hombre recibió personalmente la revelación de Jesús. Él escribe que Cristo se reveló a sí mismo a él, y por supuesto nuestro hermano Pablo sabía que no había alcanzado aún la perfección, pero también sabía sin lugar a duda que no había nada en su vida, nada que obstaculizara el fluir y fluir del Espíritu, el fluir de la bendición de Cristo en su vida, porque en esa misma forma él fluía y fluía en esa relación íntima y estrecha con nuestro Yeshua HaMashiach. Este pensamiento es clave. Y es clave de este capítulo, es la pronunciación de las bendiciones que tenemos como creyentes, las bendiciones espirituales que se nos muestra en la palabra de Dios a través de Cristo. Pablo nos informa que cada persona es la única y eterna deidad, que cada persona de Dios, cada una de las personalidades, cada una de las personas de nuestra deidad es eterna. Él nos ha bendecido, el Eterno constantemente nos bendice. Yo hablaba contigo acerca de una historia que yo aprendí hace años cuando trabajé en una empresa armadora de carros, donde el precursor de esta compañía armadora, de nombre Henry, él decía: si crees que puedes, podrás. Y el creador de las empresas de tecnología, de televisiones de marca Sony, decía: no se puede crear empresas grandes con hombres de una mentalidad pequeña. Yo no sé exactamente si Henry o el creador de Sony conocían de la palabra de Dios, pero por la sabiduría que muestran sus palabras, yo pensaría que sí, porque la palabra de Dios nos dice exactamente lo mismo. Y esa es a lo que yo también le llamo que Dios no le da retos grandes a personas pequeñas. Dios permite pruebas grandes a personas gigantes de la fe, no a personas pequeñas, sino que todo lo contrario. Dios permite esos retos grandes, enormes, a personas grandes, enormes en la fe, enormes en humildad para aprender y para enseñar, enormes para obtener el conocimiento de parte de Dios, porque la sabiduría proviene de lo alto, porque aprenden de un conocimiento, aprenden a obtener ese conocimiento del cual prueba que cualquiera que tenga angustia de cualquier tribulación, siempre están tratando de sacarle lo bueno a cualquier circunstancia que estén enfrentando o viviendo, o cualquier circunstancia que aparentemente sea mala. Los expertos en el deporte también pueden decir hoy en día que no se puede correr una milla en menos de 4 minutos. Bueno, esto lo decían en el pasado, porque el cuerpo humano no estaba capacitado para ello. Era imposible en aquel entonces. Hoy se sabe que no es así, pero en aquel entonces, con el paso del tiempo, hicieron estudios y más estudios y volvían a afirmar lo mismo, hasta que un buen día un joven decidió romper ese récord. Él no escuchó lo que decían los demás ni los expertos. Él no hizo para complacer a todos aquellos, no hizo para sí todos los pensamientos negativos que le dijeron los entendidos en esta materia del deporte. Sin embargo, y simplemente se concentró en que él quería romper ese récord. Él quería correr esa milla más rápido que cualquier otro en la faz de la tierra. Él quería correr una milla en menos de 4 minutos, de manera que este joven comenzó a entrenar, comenzó a prepararse mentalmente, físicamente. Este joven, después de entrenar constantemente y enfocar su mente en esa que era su meta de correr una milla en menos de 4 minutos, logró enfocar su mente y lo logró. Su nombre es Roger Bannister.
Después de Roger han seguido rompiendo ese récord, más de 336 atletas y contando aún a la fecha en los diferentes Juegos Olímpicos, en las competencias internacionales a lo largo de toda la historia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Con todos los atletas antes de este joven, aquellos atletas que habían participado antes de que Roger Bannister llegara a romper esa meta, ese récord, pues lo que pasó fue que todos y cada uno de ellos habían creído lo que habían dicho los opositores, lo que habían hecho los antecesores a ellos, hasta que hubo un joven que decidió no creer y romper con todo paradigma. La barrera no estaba en sus piernas ni en su cuerpo. La barrera de aquellos atletas estaba en sus mentes. Antes de Bannister estaba solamente en lo que les enseñaban y lo que ellos aprendían. Hoy en día no podemos olvidarnos que cada una de las bendiciones que tenemos hay que pronunciarlas con nuestros propios labios. Cada bendición que Dios nos ha dado, una vez que nosotros reconocemos que esa bendición es nuestra, hay que repetirla para que se guarde en nuestro subconsciente a manera de que lo repitamos constantemente. Todo esto tiende a guardarse en el subconsciente y pasa a formar parte de nosotros ya de forma automática. Así es de que no podemos olvidarnos de que cada una de las bendiciones que tú y yo tenemos, debemos pronunciarlas, nombrarlas, meditar en ellas, pero nombrarlas audiblemente, que nuestro subconsciente lo capte, que nuestros enemigos lo capten, que todos los que nos rodean sepan cuál es nuestra determinación. No podemos olvidar que hay promesas de parte de Dios en nuestras vidas, que cada promesa a su vez forma parte de una bendición, y esa bendición, esa promesa tenemos que hacerla nuestra, grabarla en nuestro subconsciente, repetirla para nosotros, ponerla en práctica desde antes de que la tengamos, ponerla en práctica por la fe, con nuestros propios labios, porque ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Pues nos dice que todo lo que sale aquí por nuestra boca, por nuestros labios, de nuestro corazón procede. Recuerda que el corazón del que habla la palabra de Dios no es este músculo que palpita. El corazón del que nos habla la palabra de Dios es este pensamiento, este raciocinio, esta forma de sentir y de pensar. Este es el verdadero de nuestros corazones, nuestro corazón verdadero. De manera que no podemos olvidar esto. No podemos olvidar que cada una de las bendiciones que tenemos a nuestro alcance hay que pronunciarlas con nuestros propios labios, así, porque lo que de nuestra boca sale, de nuestro corazón procede. Pero se ve, lo que procede del corazón viene cargado de fe. Efesios capítulo 1 nos dice que el pensamiento clave que tú y yo podemos sacar de este capítulo de Efesios 1 es la pronunciación de las bendiciones audiblemente. Esas bendiciones que tenemos como hijos de Dios, como hijas de Dios, como seres humanos creyentes en nuestra deidad. Las bendiciones espirituales, al decirte nuestra deidad, estoy hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres personas forman la única, verdadera y eterna deidad. Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 3, nos habla que cada persona que conforman la deidad nos ha bendecido. En los versículos 1, 14 y luego pide para que podamos comprender estas bendiciones y el poder que pueden salir de estas bendiciones y el poder que viene para nuestras vidas. Esto los encuentras en los versículos del 15 al 23. Mira, vamos que agrupándolo podemos dividirlo en tres. En el capítulo 1, en los versículos del 1 al 6, nos habla nuestro hermano Pablo acerca de las bendiciones que provienen del Padre. Pero en los versículos 3 al 4 nos dice que Él nos ha escogido. Por tal razón, tú y yo tenemos que ser privilegiados, sentirnos privilegiados, sabernos privilegiados, pero con humildad, con mucho amor, pero con humildad. Reconocer que Dios tiene rodeada nuestras vidas con un dosel, pero reconocerlo en humildad. Esta es la maravillosa doctrina de la elección, una doctrina que no podemos explicar, una doctrina que no se puede explicar ampliamente porque nuestra mente es finita, pero de la que sí podemos disfrutar y muy plenamente.
Es una doctrina que no podemos entender a su máxima expresión, pero la podemos disfrutar a su máxima expresión. No debemos de tratar de soslayar el ministerio de la gracia. Dios nos ha escogido por nosotros mismos. Nos escogió en Cristo por gracia. Tenemos que observar también lo que nos dice Primera de Corintios 1:26, que nos habla de que Él, por gracia, nos ha escogido. ¿Y qué es la gracia? Es porque simplemente Él así lo decidió. Es un regalo inmerecido. Es un regalo que ni tú y yo podemos hacer nada para merecerlo. Es un regalo que simplemente al Señor le ha placido dártelo a ti, mi amigo, amiga. Dármelo a mí. Porque el Señor nos ha escogido no por méritos, no por cualidades, sino por gracia. Pero ¿sabes? También la palabra de Dios nos dice que nos ha adoptado. Te repito lo que te dije hace un momento. Todos somos creación suya, todos somos hechura suya. Pero solo a los que le hemos creído, a nosotros nos ha dado muchas potestades. Nos ha adoptado, y lo podemos ver en el versículo 5. La elección se refiere a personas que han sido predestinadas a ciertos propósitos. Dios nos elige para que tú y yo seamos santos, apartados, separados. Eso es lo que constantemente te digo, y me gusta repetírtelo porque sé que diferentemente hay personas que nos escuchan por primera vez, hay personas que ya nos escuchan de costumbre, pero para aquellos que nos escuchan como primera ocasión en esta vez, te repito lo que constantemente me gusta aclarar, que santidad no es otra cosa más que reservarse, apartarse nosotros. Así como Aarón tenía una mitra que decía santidad a Jehová. Es como el día de hoy tú y yo debemos tener esa santidad, esa mitra invisible, pero al mismo tiempo visible. Todo mundo tiene que ver esa mitra. ¿Y sabes cómo podemos obtener el día de hoy esa mitra? Cuando tú y yo decididamente, conscientemente, nos reservamos para Dios. Y el ejemplo que te doy es que como cuando vas a un restaurante lujoso donde no te pueden atender más que a través de una reservación telefónica. Tú hablas, dices que quieres reservar una mesa a tal hora, y cuando tú llegas a esa hora, la mesa que te reservaron en la parte de arriba dice un nombre, dice tu propio nombre, de manera que esa mesa está reservada para ti. Podemos hablar de la santidad, que significa eso exactamente, reservarnos para nuestro Yeshua HaMashiach. Es como si el día de hoy tú y yo fuésemos alegóricamente esa mesa, y en nuestra frente estuviese un letrero del nombre de la persona que va a ocupar esa mesa, y el nombre que dice aquí es Cristo. Tú y yo debemos estar reservados para Cristo, reservados como una mesa para Cristo. Eso es lo que significa la santidad. La santidad es apartarnos nosotros decididamente de todo pecado. Si llega el pecado frente a nosotros, decirle: apártate de mi pecado, porque yo estoy reservado para mi Señor. Luego, dice la palabra de Dios que nos predestina para que tengan lugar ciertos propósitos en nuestras vidas. Aquí tenemos que observar Romanos 8:28, donde nos habla acerca de la adopción. Y el tema de la adopción en el Nuevo Testamento es un acto oficial de un padre cuando coloca a un hijo menor en una situación de plena edad adulta. No es tomar a un extraño, es colocar a un familiar, a un pariente, en los privilegios y en las bendiciones de cierta edad, que en nuestra actualidad es la mayoría de edad, la edad adulta. Y esto quiere decir que incluso para un creyente, incluso para el más pequeño de ellos, tiene todo lo que Cristo tiene. Es dueño de todo lo que Cristo es dueño. Un creyente, desde el más pequeño hasta el más adulto, posee todas las bendiciones que Cristo posee, toda la autoridad que hay en Cristo Jesús, porque Él así nos entregó esa autoridad y la confirió a nosotros allá en el Monte Calvario, allá en la cruz del Calvario. Y a causa de esto, amigo, amiga, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Eterno, nos ha aceptado, porque Cristo nos hizo aceptos. No nos acepta el Padre por nuestros méritos. El Padre nos acepta porque Cristo nos ha hecho entrar. Cristo nos ha hecho aceptos ante nuestro Padre. De manera que
por nosotros mismos no somos aceptables a Dios. Pero en Cristo sí, porque te repito, Él nos hizo aceptos, según la versión que tenemos de la palabra de Dios en lo que le llamamos la versión Reina Valera. Tenemos que leer también toda la epístola a Filemón, una hermosa ilustración de esto. Pablo escribió de esta forma: recibe tú, siervo Onésimo, como a mí mismo. Recibe a tu siervo Onésimo como a mí mismo. Recíbelo a él, así como si me recibirías a mí, dice Pablo. Aun cuando hemos pecado, Cristo le dice al Padre: recibe a este santificado como si me recibieras a mí. Tenemos que seguir el rastro de todas las cartas de nuestro hermano Pablo, y especialmente de esta frase maravillosa: en Cristo, así entre comillas. Amigo, amiga, yo no sé cuál ha sido tu reacción en este momento, pero si yo estuviese escuchando como tú en este momento, me entusiasmaría por completo de escuchar la palabra de Dios, esa palabra hermosa donde Dios nos dice que nos hace aceptados, nos hizo aceptos nuestro Yeshua HaMashiach ante nuestro Padre. Y a causa de que nuestro Yeshua HaMashiach nos ha hecho aceptos ante el Padre, pues ahora tú y yo, amigo, amiga, podemos disponer de las bendiciones que el Hijo tiene, las bendiciones que son propias del Hijo, como lo vemos allí en el capítulo 1, del versículo 7 al 12. Y también, a causa de esto, pues el Señor nos ha perdonado, nos ha redimido, como lo dice ahí en el versículo 7. Al dar su vida en la cruz, nuestro Yeshua HaMashiach nos compró de la esclavitud del pecado, y nos compró a precio de sangre, porque hasta la última gota de su sangre fue derramada, y todo para poder comprar nuestras vidas, para arrebatar nuestras vidas del pecado. Nos libró de la esclavitud del pecado. Hoy tenemos una redención presente en la que solamente Él pudo librarnos de la pena y del poder del pecado. Y tenemos una redención futura aparte, la real, la verdadera, la que pronto llegará cuando Cristo nos libre de la presencia del pecado y de la cárcel de nuestro propio cuerpo, cuando Él vuelva por su iglesia. A causa de lo que te he dicho, pues el Señor nos ha perdonado. Te lo repito, que lo dice el versículo 7. Y la palabra griega que se utiliza aquí para decir perdonado es esa palabra que literalmente hoy quiere decir enviar lejos. Cuando el Señor nos perdona, agarra el pecado y lo manda muy lejos. El pecado es una carga terrible que se envía muy lejos cuando el pecador acude en pos de su Salvador, cuando el pecador acude en pos de Cristo, cuando busca de nuestro Yeshua HaMashiach. Porque dice la palabra de Dios que Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras cargas, porque Cristo llevó la carga de la cruz y en ella iban todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Cristo cargó en la cruz nuestros pecados. El cuadro de este pasaje es como lo dice Levítico, ese animal que es expiatorio y que tiene que ser sacrificado el día en el que ya está marcado para la expiación y es enviado al desierto. Lo puedes encontrar en el libro de Levíticos 16:20. Amigo, amiga, nuestro Cristo nos ha revelado la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es un misterio de una verdad divina. Una verdad divina que se conoce solo mediante revelación en Cristo. En Cristo somos parte del propósito divino y eterno, ese propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Este mundo presente está cayéndose en pedazos. Hay guerra en muchas partes, hay rumores de guerra en muchas partes, pero hay pleitos, enemistades locales, hay disensión, hay violencia, drogadicción, muerte por doquier. Pero un día Dios va a seguir
haciendo grandes maravillas. ¿Por qué? Porque un día Cristo va a propiciar una nueva generación. Va a haber una separación del trigo y de la cizaña y dará paso a una nueva creación, a una regeneración. Y entre comillas, con todas las cosas en Cristo. Y al decir con todas las cosas, es con todos nosotros, con todo aquel que le ama. Porque dice en los versículos 11 y 12 que nos ha hecho herederos. Dios no solo nos ha dado una gran herencia en Cristo. Dice primera de Pedro 1, 3 al 4. Dice, sino que nos ha hecho herencia para Cristo. La iglesia es su cuerpo, su templo y esposa. Un día compartiremos su gloria. Qué futuro tan hermoso nos espera a ti, amigo y amiga, a ti y a mí. Porque el versículo 13 también nos dice que nos selló. Y es importante, muy importante este versículo porque nos da un resumen del camino de la salvación. El pecador oye la palabra de verdad, confía en Cristo y recibe al Espíritu Santo y es sellado para siempre. Cuando oyeron, indica la realidad de que el Espíritu entra en el corazón al instante en el que el pecador confía en Cristo. Ese sello quiere decir que Dios nos posee y nos guardará para siempre. Amigo o amiga, este sello nadie ni nada lo puede romper. En el versículo 14 también encontramos algo hermoso. Encontramos una garantía de que se cumplirán todas y cada una de las promesas, una garantía de que recibiremos todas y cada una de las bendiciones en Cristo. Dice que nos ha dado garantía, arras, garantía. Hoy en día en cualquier negocio quiere decir dinero que se da como un enganche en garantía de una prenda, o si algo se daña te hacen efectiva la garantía para reemplazarla. Cristo ha comprado nuestro futuro, ha comprado, ha creado, ha diseñado un futuro para ti y para mí. Pero todavía no hemos entrado en todas las bendiciones. Dios nos da de su espíritu, nos ha dado de su espíritu, y esto es como un enganche, como las arras, como una garantía para asegurar que tú y yo, amado amigo, amiga, recibiremos la redención total, completa, definitiva, y recibiremos en la gloria las bendiciones divinas que han sido prometidas en la misma palabra de Dios. Observemos aquí, amigo, amiga, que al final de cada una de las secciones Pablo dice, ¿por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ha dado estas bendiciones para alabanza de su gloria, gloria al Señor. La salvación es por gracia y para la gloria de Dios. Dios no tiene que salvar a nadie. Cuando salva al pecador, lo hace para su propia gloria. Podemos también orar por el entendimiento. Hay dos oraciones que miramos en Efesios 1 y lo vemos así. Una de las peticiones que hace nuestro hermano en Cristo, que Cristo hace a Dios por su iglesia, es para que le conozcan y que puedan ser. En la primera petición es porque quiere que seamos iluminados. Es para la iluminación. Y la segunda es porque quiere que tú y yo seamos constantemente capacitados. Pablo le pide primero a Dios que podamos conocer a Cristo, y ha hecho todo esto por nosotros. Luego le pide que podamos vivir en una forma práctica esas maravillosas bendiciones y ponerlas por obra en nuestras vidas. No solo aprenderlas de memoria, vivirlas, ponerlas por obra. Tenemos que observar estas peticiones de nuestro hermano Pablo, porque
Aquí está fungiendo como un tipo de Cristo sucesor. Aquí está pidiéndole al Señor, intercediendo por los que habían de venir a más de 2000 años en toda la historia, que han de ser contados como Él mismo. Que Dios les dé entendimiento espiritual a todos y cada uno de ellos a lo largo de las eras y de las edades después de Cristo. Estas verdades espirituales, tú y yo, amigo, amiga, hay que discernirlas, hay que comprenderlas espiritualmente. Lo que nos dice en 1 Corintios 2, 9 al 16. Y este entendimiento puede venir solo del Espíritu. Él escribió la palabra de Dios. Solo Él puede enseñarnos lo que ella dice es el Ruach HaKodesh. ¿Qué podemos esperar? Que todos puedan conocer la esperanza de su llamamiento. Debido a que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, tú y yo, amigo, amiga, tenemos una bendita esperanza por toda la eternidad. Lo encontramos en los versículos 4 al 6, en donde nos resume este llamamiento. El creyente que no conoce su supremo llamamiento, como dice Filipenses 3:14, su llamamiento es santo. Y 2 de Timoteo 1:9 nos dice que su llamamiento es celestial. Y en Hebreos 3:1 nos dice, nunca podrá andar como es digno de ese llamamiento. Y también ahí en el libro de Efesios 4:1 nos habla de la vocación, que es el llamamiento. Que puedan conocer las riquezas de su herencia. No solo tenemos una herencia en Cristo, sino que somos una herencia para Cristo. La palabra riquezas nos muestra muy continuamente este libro de Efesios y sugiere que nada nos debe de hacer falta, que nada nos va a faltar, nada más de lo que necesitemos. El creyente ha crecido y cuando crece, aprende todo lo que significa para Cristo y empieza a vivir para darle gozo al corazón de Cristo. Aquel que ama a Cristo vive su vida para robarle una sonrisa a nuestro Yeshua HaMashiach. Aquel que ha conocido del amor de Cristo sabe, entiende, discierne y practica todo lo que es bueno y agradable a los ojos de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Acaso tenemos que adivinar? No, por supuesto que no. Solamente tenemos que hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice, que es apartarnos del pecado y vivir nuestras vidas a plenitud, ser felices. También pide que podamos tú y yo conocer su poder. En los versículos del 19 al 23 nos encontramos con que nuestro hermano Pablo le pide al Padre que tú y yo, amigo, amiga, podamos conocer su poder, así como Pablo lo conoció. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder que disfrutaba Pedro y todos los discípulos, el mismo Pablo, ese mismo poder que está disponible hoy en nuestras vidas diarias. Cristo ya ha ganado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo y sobre el enemigo. Amigo, amiga, tú y yo tenemos que luchar por la victoria, luchar por nuestra victoria, y cuando lo logramos somos más que vencedores, más que victoriosos en Cristo Jesús. Tú y yo estaremos sentados con Él en los lugares celestiales, en donde no hay poder, en donde el poder único es el poder de Cristo. Ahí de ese poder hay bastante poder, hay paz, hay victoria. Por supuesto, todas estas bendiciones de las que te estoy hablando son solo para los que reúnen ciertas condiciones. Son solo para aquellos que pueden ser privilegiados. Son solo para aquellos que son los que disponen hoy en día de la gracia. Son los que disponen hoy en día de la salvación. Estas bendiciones de las que te estoy hablando, que tú y yo podemos poseer, y si conoces a Cristo y si estás en Cristo, ya las conoces. Y estoy seguro que seguirás por conocer todas las que aún te faltan, para que tú y yo nos fijemos lo que dice nuestro hermano Pablo. Escribe a santos vivos, no a muertos, vive a santos vivos. Hoy la gente que ha puesto su fe en Cristo, estos son santos, apartados, separados, reservados, que han experimentado la gracia de Dios. Ahora gozan de paz, ahora gozan de la paz de Cristo, ahora gozan de la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solamente Cristo da. Ahora gozan de la paz que Dios pone en nuestros corazones. En ninguna parte
la Biblia enseña que la iglesia nombra santos. Solo Dios puede hacernos santos. Solo Dios puede hacer santo a un pecador. Solo Dios nos ha santificado. Es mejor que cualquier pecador llegue a ser santo mientras pueda tener la capacidad de arrepentirse. Tú y yo, al arrepentirnos, al pedirle perdón al Padre a través del nombre de Cristo Jesús, tú y yo podemos recibir la santificación. Y esto es a lo que yo también le llamo que Dios no le da retos grandes, como te decía en un principio, a personas pequeñas. Dios le da retos grandes y enormes a personas grandes, gigantes, enormes en la fe, enormes en humildad. Y te decía que enormes en humildad para poder aprender, enormes en humildad para poder enseñar, enormes para obtener el conocimiento de parte de Dios, porque aprenden a obtener crecimiento de cualquier prueba, de cualquier angustia, de cualquier tribulación, de cualquier circunstancia adversa. Siempre estarán tratando de sacarle lo bueno a cualquier circunstancia que estén viviendo, sea buena o aparentemente mala. Y te digo aparentemente mala porque he aprendido a lo largo de mi andar en Cristo Jesús que aquellas cosas que en su momento me parecieron difíciles, que en su momento me parecieron catastróficas o pruebas terribles, al pasar el tiempo y yo voltear hacia atrás me he dado cuenta que esas pruebas que aparentemente eran malas se han convertido en verdaderamente buenas. Son las que me han hecho crecer de una forma sobrenatural. Aunque los expertos en el deporte te digan que no se puede correr una milla en menos de 4 minutos porque el cuerpo humano no está capacitado. Aunque te digan que el cuerpo humano no está diseñado para eso. Aunque todos te digan todo esto que está en tu contra. Porque según a su parecer, eso no es posible. Haz tú como aquel joven que un día decidió romper el récord. No escuchó, no aceptó para sí mismo todos los pensamientos negativos que dijeron los entendidos en la materia. Simplemente se concentró en que él quería romper el récord de correr una milla en menos de 4 minutos. Entonces, y solo entonces, ese ser humano pudo romper todas y cada una de las marcas, pero no sin antes entrenar constantemente, enfocar su mente en la meta. Solo así lo logró. Solo así él registró su nombre en los anales de la historia. Así, de la misma forma, tú registra tu nombre en los anales de la historia en cualquier actividad que estés haciendo o practicando. Tal vez esa actividad simplemente sea vivir tu propia vida. También, si lo haces de la misma forma, podrás pasar a la historia y tu nombre será registrado en el libro de los hechos que actualmente se encuentra escribiendo de la iglesia de Cristo. Todo esto porque tú y yo hoy tenemos el entendimiento de que tenemos que crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Crecer en tu relación, en esa intimidad con nuestro Jesucristo, con nuestro Yeshua HaMashiach, el elegido para el rescate de nuestras almas. Eso es lo que significa Meshiach, elegido. Eso es lo que significa HaMashiach, el más grande, el más apropiado y elegido para el rescate de nuestras almas. Ofrecemos el perdón de pecados y darnos a cambio nuestra vida eterna. Amigo, amiga, como siempre, yo te digo que si tú has escuchado este mensaje hasta este momento y tú reconoces que necesitas ayuda divina, que necesitas la ayuda de nuestro Yeshua HaMashiach para poder vivir tu vida a plenitud, para poder vivir con intensidad pero con santidad, yo siempre te recomiendo que abras tu corazón al divino Salvador, a este nuestro Salvador personal que Dios ha puesto delante de nuestras vidas, no solo para perdonar nuestros pecados, sino que Él desea ser el Señor de nuestras vidas. Yo te invito a que aceptes el señorío de Cristo en tu vida, porque hacerlo tu Salvador es fácil. Yo te invito a que verdaderamente rindas tu vida a los pies de Cristo y que lo adoptes como tu Señor. Adoptarlo como tu Señor implica vivir la vida como Él nos ha mandado. Yo te pido, amigo, amiga, que el día de hoy le entregues tu camino al Señor, que confíes en Él
pues el resto Él lo hará, como lo dice el Salmo 37:5. Te invito a que le digas hoy al Señor: sí quiero, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amigo, amiga, el tiempo de este programa ha pasado. Han pasado todos los minutos, pero con mucho provecho. En esta hora te digo un último consejo. Como nos dice la palabra en Romanos 13:8: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo me despido con una bendición para tu vida. Le pido al Padre en este momento, le pido a Dios que te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que haga resplandecer tu propio rostro y que ponga en ti su paz. Te recuerdo que tenemos una cita los lunes y los miércoles en punto de las 7. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.